Nick. Aliento. Experiencia. Zombie. Capítulo 1. El rescate. Nick, un ex mercenario, conocido en los círculos clandestinos como el Fantasma, se encontraba en la frontera entre Líbano y Siria. La guerra estaba en su punto álgido, y Nick lideraba un equipo militar especializado en misiones de alto riesgo. Su equipo estaba compuesto por hombres curtidos en el combate, cada uno con su propia carga de secretos y cicatrices. Era una noche oscura y lluviosa cuando recibieron la orden de respaldar una evacuación de civiles atrapados en una aldea asediada. Nick no era un hombre de muchas palabras, pero su mirada intensa y su habilidad para tomar decisiones rápidas lo habían convertido en un líder respetado. La enfermera que Nick amaba, Elena, también estaba en la misión. Ella era la única razón por la que Nick seguía en este juego mortal. Había algo en su sonrisa y en la forma en que curaba las heridas de los soldados que lo mantenía cuerdo en medio del caos. El helicóptero de evacuación aterrizó en medio de disparos y explosiones. Los civiles, asustados y exhaustos, subieron a bordo mientras Nick y su patrulla los protegían. Elena estaba ocupada atendiendo a los heridos. Nick la miró con admiración mientras ella luchaba por salvar vidas en medio del infierno. Pero entonces, todo cambió. Un grito desgarrador resonó en la noche. Los muertos se levantaron de sus tumbas y atacaron a los vivos. Era un brote zombie, algo que nadie había previsto. Nick y su equipo se encontraron luchando contra enemigos que no podían matar con balas convencionales. El combate fue brutal. Nick y su patrulla se abrieron paso a través de las hordas de criaturas sedientas de sangre. Elena, con su bata blanca manchada de rojo, también luchaba con valentía. Nick la protegía con su vida, pero el precio era alto. Vio a sus compañeros caer uno tras otro, sus ojos sin vida mirándolo desde el suelo. Finalmente, lograron llegar al helicóptero. Elena subió a bordo, pero antes de que Nick pudiera seguir, una criatura lo atacó. Sus dientes afilados se hundieron en su brazo, y Nick gritó de dolor. Con su último aliento, disparó a la criatura en la cabeza y subió al helicóptero. El helicóptero despegó, dejando atrás la pesadilla. Nick miró a Elena, su rostro pálido y ensangrentado. Ella sonrió débilmente y tomó su mano. «Sobreviviremos a esto», susurró. 6 años después, Nick y Elena seguían juntos. Ahora, en una operación de rescate en la frontera entre Colombia y Venezuela, enfrentaban nuevos peligros. Pero Nick sabía que mientras Elena estuviera a su lado, siempre tendría una razón para seguir luchando. Nick, entre sombras y esperanza. Capítulo 2, la frontera. La frontera entre Venezuela y Colombia era un lugar inhóspito, donde la línea entre la vida y la muerte se desvanecía. Nick y Elena habían sobrevivido al brote zombie en Líbano, pero ahora enfrentaban un nuevo infierno. La operación de rescate estaba en marcha. Una víctima secuestrada, una joven llamada Isabel, estaba atrapada en una guarida de traficantes de drogas. Nick y su equipo se infiltraron en el oscuro laberinto de pasadizos subterráneos. Las paredes goteaban humedad y los ecos de sus pasos resonaban como lamentos. Elena estaba a su lado, su mirada firme y decidida. Había cambiado desde aquella noche en Líbano. La sangre y la muerte habían dejado su huella en ella, pero también había encontrado una fuerza interior que la mantenía en pie. Los traficantes no eran humanos normales. Estaban infectados por el mismo virus que había convertido a los muertos en monstruos. Nick y su equipo lucharon contra ellos, disparando a matar. Elena, manchada de barro y sangre, también tomó un arma y se unió a la batalla. La guarida estaba llena de sombras y susurros. Isabel estaba en alguna parte, atada y asustada. Nick sentía la presión en su pecho. No podían fallar. No esta vez. Cuando finalmente encontraron a Isabel, estaba al borde de la muerte. Nick la cargó en sus brazos mientras Elena aplicaba primeros auxilios. Los traficantes se acercaban, sus ojos brillando con una sed de sangre insaciable. El brote zombie había evolucionado. Ahora, los infectados eran más rápidos y más fuertes. Nick y su equipo se vieron superados en número. Elena luchaba con ferocidad, pero un mordisco en su brazo la hizo tambalear. Nick la atrajo hacia él. «No te dejaré», susurró. Sus labios se encontraron en un beso desesperado. Elena sabía que no había garantías de sobrevivir, pero al menos estarían juntos hasta el último aliento. Isabel estaba a salvo en el helicóptero de evacuación cuando Nick y Elena se enfrentaron a la horda. Elena luchaba con fiebre y debilidad. Nick la sostenía, su corazón latiendo en sincronía con el suyo. «Prométeme que sobrevivirás», le dijo Elena. Nick asintió. «Lo prometo». El helicóptero despegó, dejando atrás la pesadilla. Nick miró a Elena, su rostro pálido pero lleno de determinación. El brote zombie no había ganado. El amor y la esperanza seguían ardiendo en sus corazones. Tal vez continuará. Capítulo 3, entre las ruinas. El tiempo había pasado,
pero las cicatrices seguían frescas. Nick y Elena se encontraban ahora en la frontera entre Colombia y Venezuela. La misión era rescatar a un periodista atrapado en una zona de conflicto. Los rumores hablaban de un nuevo brote zombie, pero Nick y Elena no podían permitirse dudar. La selva era densa y opresiva. Los árboles parecían susurrar secretos oscuros. Nick y su equipo avanzaban con cautela, sus armas listas para disparar. Elena estaba a su lado, su mirada firme y decidida. Había aprendido a luchar, a matar si era necesario. Pero Nick sabía que el precio era alto. El periodista, Martín, estaba atrapado en una antigua iglesia abandonada. Los infectados se habían apoderado del lugar, y Nick y su equipo se enfrentaban a una horda sedienta de sangre. Elena aplicaba primeros auxilios a un soldado herido mientras Nick vigilaba la entrada. Martín estaba en el campanario, su rostro demacrado y sus ojos llenos de miedo. Nick subió las escaleras, su corazón latiendo con fuerza. Los infectados se abalanzaron sobre él, sus garras afiladas rasgando su piel. Pero Nick no se detuvo. Martín era su única esperanza de descubrir la verdad detrás del brote zombie. Elena apareció a su lado, su bata blanca manchada de sangre. Juntos, lucharon contra las criaturas. Nick disparó a quemarropa, su mente enfocada en Martín. Finalmente, llegaron al campanario. Martín estaba débil, pero vivo. ¿Qué descubriste?, preguntó Nick. Martín tembló. Es un experimento. Un virus creado por el gobierno para controlar a la población. Pero algo salió mal. Se propagó más allá de su control. Nick apretó los puños. ¿Y Elena? Porque ella está inmune. Martín miró a Elena. Ella es la clave. Su sangre contiene anticuerpos. Puede detener el brote. Nick miró a Elena, su corazón lleno de esperanza. Pero también sabía que el enemigo estaba cerca. Los infectados se acercaban, sus ojos brillando con hambre. Vamos, dijo Nick. Tenemos una guerra que ganar. Continuará. Capítulo 4, Entre las sombras. La lucha contra el brote zombie se había convertido en una guerra sin fin. Nick y Elena, ahora más unidos que nunca, se enfrentaban a un enemigo que no conocía límites. La frontera entre Colombia y Venezuela estaba plagada de peligros, y cada paso que daban los acercaba más al corazón de la oscuridad. Martín, el periodista, había revelado más secretos. El virus no era solo un experimento fallido. Había sido liberado intencionalmente por una organización clandestina con un propósito siniestro. Nick y Elena se encontraban en el epicentro de una conspiración que amenazaba con destruir la humanidad. La guarida de los traficantes de drogas era solo la punta del iceberg. Nick y Elena se adentraron en las ruinas de una antigua ciudad, donde las sombras parecían cobrar vida. Los infectados acechaban en cada esquina, sus ojos brillando con una sed insaciable. Elena seguía siendo la clave. Su sangre, su inmunidad, eran la esperanza de la humanidad. Pero también era su maldición. El virus la había cambiado de formas que ni ella misma comprendía. A veces, en medio de la noche, Nick la encontraba mirando al horizonte con ojos vacíos, como si estuviera atrapada entre dos mundos. La operación de rescate de Martín se volvió más peligrosa. Los traficantes no eran simples criminales. Eran soldados entrenados, fanáticos dispuestos a morir por su causa. Nick y Elena se enfrentaron a tiroteos, explosiones y trampas mortales. Pero también encontraron aliados inesperados, un grupo de sobrevivientes que habían perdido a sus seres queridos en el brote zombie. La batalla final se libró en una catedral en ruinas. Martín estaba atrapado en el altar, su cuerpo débil y su mente confusa. Nick y Elena lucharon contra los líderes de la organización clandestina, hombres sin rostro que operaban desde las sombras. El virus había mutado. Los infectados eran más rápidos, más inteligentes. Pero Elena también había cambiado. Su sangre era ahora la cura y la maldición. Nick la sostenía mientras luchaban, su amor y su desesperación entrelazados. En el último momento, cuando todo parecía perdido, Elena se ofreció como sacrificio. Su sangre detendría el brote, pero también la consumiría. Nick la besó con pasión, sabiendo que este podría ser su último aliento juntos. El virus se desvaneció. Los infectados cayeron al suelo, sus cuerpos sin vida. Elena sonrió débilmente y sus ojos se cerraron. Nick la sostuvo, su corazón roto pero lleno de gratitud. La guerra había terminado, pero Nick sabía que siempre habría sombras en su camino. Elena se había convertido en leyenda, su sacrificio recordado por generaciones venideras. Y Nick, el ex mercenario, ahora era el guardián de la esperanza. Fin. 20 años después, en las afueras de Buenos Aires, Nick se ha convertido en un consultor de seguridad, mientras que Elena ha seguido su pasión como fotógrafa. La vida los ha llevado por caminos distintos, pero su vínculo sigue siendo inquebrantable. Un día,
Cuando la ciudad duerme, un nuevo brote zombie amenaza la tranquilidad que han construido. Las calles que antes estaban llenas de vida ahora están invadidas por criaturas sedientas de sangre. Nick y Elena, con sus habilidades y experiencia, se ven arrastrados nuevamente al caos. Juntos, enfrentan los horrores de la noche, luchando por sobrevivir y proteger a los pocos sobrevivientes que quedan. Nick, con su instinto de supervivencia y conocimientos tácticos, lidera el camino. Elena, con su cámara en mano, documenta la devastación y la esperanza que aún persiste en los ojos de aquellos que no se han rendido. En medio del caos, encuentran una pista, un grupo de científicos trabaja en secreto para encontrar una cura. Nick y Elena se unen a ellos, desentrañando conspiraciones y enfrentando peligros desconocidos. Pero también descubren que la verdadera amenaza no son solo los zombies, sino algo mucho más oscuro y siniestro. La ciudad se convierte en su campo de batalla, y Nick y Elena luchan no solo por sus vidas, sino por la humanidad misma. En cada esquina, entre las ruinas y los escombros, encuentran pequeños destellos de esperanza, un niño asustado, una madre desesperada, un anciano que aún cree en la bondad. El brote zombie no solo es una lucha física, sino también una prueba de su resistencia emocional. Nick y Elena se apoyan mutuamente, recordando las promesas que se hicieron hace tantos años. Juntos, enfrentan la oscuridad con valentía y determinación. Y así, en medio del caos y la desesperación, Nick y Elena encuentran una razón para seguir adelante, la esperanza de un nuevo amanecer. Aunque el mundo se desmorona, su amor y su voluntad de sobrevivir siguen ardiendo como una llama en la noche. ¿Qué desafíos les esperan? ¿Podrán encontrar la cura y salvar a la humanidad? Solo el tiempo y su determinación lo dirán. Capítulo 4. El refugio subterráneo. Nick y Elena se adentraron en las profundidades de las alcantarillas, siguiendo a los miembros de la resistencia. El aire era húmedo y fétido, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de concreto. Las luces tenues apenas iluminaban el camino, y Nick apretó el puño alrededor del mango de su machete improvisado. Elena caminaba a su lado, su cámara colgada del cuello. A pesar de todo lo que habían enfrentado,